Bueno, pues muy bien. Buenos días, Dalia. Bueno, tardes ya. Vamos a comenzar. A ver si se llegan a conectar más de sus compañeros. Parece que no tienen señal. Creo que no les están llegando mucho los mensajes. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Bien. Ok, para la primera parte, comentarle, ¿no? Que no nos había podido poner la clase de Classroom, pero ya está. Entonces le comparto de una vez el enlace y el código de la clase para que pueda unirse. Bienvenida, Elisa. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas, sí, profesor. Ah, perfecto. Le decía a su compañera Dalia que la vez pasada no me fue posible ya enviarles el código de la clase, etcétera, entonces se los estoy mandando ahorita. Este para que se vayan uniendo al grupo de Classroom y puedan acceder a las tareas. Un momentito, ya se los comparto por WhatsApp. Ir uniendo, ¿sale? Bien. Pues bueno, la clase pasada no pudimos tener clase como tal. Sí se dejaron algunas actividades, a pesar de que no en el Classroom, sí se les pusieron en el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, en cuanto a entregar el archivo, no se preocupen, pues todavía apenas se los subí, entonces tendrán que entregarlo la próxima semana. Pero me imagino, yo esperaría que ya hayan pues avanzado con la parte de la investigación, ¿no? Del contenido para que lo vayamos comentando en la clase. Antes de pasar a esa parte, les pregunto, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? Las escucho, las leo. Yo recuerdo que estábamos viendo sobre los hongos y nos explicó lo que era un hongo. Dijo que eran sésiles porque no se movían y también eran que son heterótrofos porque no pueden hacer la fotosíntesis. No, sí, porque no pueden hacer la fotosíntesis. También dijo que eran autótrofos. Eso quiere decir que son capaces de transformar la materia inorgánica y convertirla en orgánica. También hablaba sobre las características de los hongos. Dijo que eh, comparten la forma en la que obtienen eh, la forma de obtener nutrición y el pH óptimo para la mayoría de especies de hongos es de 5 eh, de 5,6, pero que dijo que varios de ellos pueden tolerar y crecer en ambientes en donde el pH era mayor. Y también dijo que los hongos pueden crecer en soluciones salinas concentradas o en soluciones azucaradas, como mencionaba el caso de la mermelada. Y también estábamos viendo que los hongos proliferan en un amplio rango de temperatura y también mencionaba que aún en alimentos refrigerados los hongos
pueden invadir la comida. Ok, muy bien, gracias Elisa. Solamente aclarar, mencionaba primero que son eh, heterótrofos, que sí es cierto, son heterótrofos, no pueden, bueno, más bien necesitan consumir materia orgánica para alimentarse. Ellos no pueden transformar materia inorgánica en orgánica. Los autótrofos son aquellos que sí pueden transformar materia inorgánica en orgánica, pero los únicos autótrofos son las plantas, las algas y algunas bacterias, ¿no? Entonces, los hongos no son ninguna de esas, entonces ellos son heterótrofos. Así como nosotros los animales necesitamos consumir materia orgánica para alimentarnos, lo mismo ellos. ¿Sale? Nada más esa parte, todo lo demás bastante bien resumido, muchas gracias. Dalia, ¿usted recuerda algo que quiera agregar? ¿Qué recuerda usted de la clase pasada? Yo solo me quedé en la primera clase cuando vimos lo que era un hongo y sus características. Y ahí no he podido entrar y apenas voy a revisar los videos que has subido a YouTube. Ah, muy bien. Ok. Bien. No se preocupe. ¿Y qué recuerda un poquito más de qué es un hongo? De esa primera clase, ¿qué recuerda? ¿Qué es un hongo? Buenas tardes, Nereida, bienvenida. Que los hongos son heterótrofos, que también son eucariotas, que pertenecen al reino fungi. Los eucariotas pertenecen al reino fungi. Ok, muy bien, muchas gracias, Dalia. Bienvenida, Nereida. Estamos viendo qué es lo que recuerdan de la clase pasada, de la última que tuvieron. ¿Usted qué recuerda, Nereida, acerca de la clase pasada? ¿Qué vimos? La escucho, la leo. Sí, por favor. Sí. Pues estábamos viendo lo que ya comentó mi compañera Dalia. Seguíamos viendo sobre las generalidades del reino fungi y las características de los hongos. Usted nos mencionaba la diferencia entre la alimentación de los organismos autótrofos y los heterótrofos. Y nos decía que la principal característica de los organismos autótrofos es que estos transforman materia inorgánica en orgánica y los heterótrofos pueden convertir la materia orgánica en más orgánica o de orgánica a inorgánica. Y también nos mencionaba sobre que, bueno, veíamos esta diferencia porque veíamos que la alimentación de los hongos era la de ser, ay, perdón. Sí, veíamos la diferencia, veíamos esa diferencia
porque veíamos que los hongos eran organismos heterótrofos. Por eso usted nos dejaba en claro cuál era la principal característica de los autótrofos y los heterótrofos. También mencionaba que los hongos son organismos eucariotas. Y también aparte de eso veíamos las características. Nos decía que estos hongos también varios hongos son menos sensibles a altas presiones que las bacterias. Ok, muchas gracias, Nereida. Sí, esa parte también es bastante importante de que son, ¿cómo se llaman? Al ser heterótrofos, algunos sí, bueno, los heterótrofos todos tienen que consumir materia orgánica, ¿no? Pero algunos lo convierten a otro tipo de materia orgánica. Y hay algunos, como los descomponedores, entre ellos algunos hongos, o bueno, los hongos, que la van transformando en materia inorgánica nuevamente para que se recicle y lo puedan volver a absorber los autótrofos, ¿no? Muy bien. Ok, voy a compartir pantalla, jóvenes. A ver. Me dicen si ya la pueden ver. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Ok, gracias. Entonces, estuvimos viendo que es un hongo, como dicen ustedes, heterótrofos eucariotas, ¿no? Quienes los estudian son los micólogos. Hay muchas especies clasificados como en el reino de los hongos. Y pues bueno, como decían, está en parte del reino de las eucariotas, es decir, que tienen todas sus células van a ser con núcleo definido, pegado a la pared, a la membrana celular, y van a tener varios organelos con que van a contener pues también otro tipo, ADN, parte del ADN, etcétera, ¿no? Y son mucho más grandes que las procariotas. Las procariotas. Bien. Y bueno, estas suelen formar pues asociaciones con otras células tanto para pues beneficiarse entre ellas por todo lo que producen, como para formar un organismo más grande como estos y especializado. Bien. Sí, como comentaban también ustedes, son especies que, bueno, sí, en su mayoría el pH en el que existen es de 5.6, ligeramente ácido, pero muchos pueden tolerar pHs de 2 a 9, ¿no? Es decir, que son bastante tolerantes. Depende de qué tipo de hongo, claro. Pero pues son bastante resistentes, ¿no? Es bastante amplio el rango de los hongos. Y ahorita vamos a ver también por qué está bastante amplio. Muchos son menos sensibles a altas presiones osmóticas, es decir, pueden estar en menos sensibles que las bacterias, pueden estar en lugares o muy salados o muy con mucho azúcar, y pues existir ahí. Hablábamos de esa parte, ¿no? Donde
lugares en donde tenemos mermeladas o salmuera, etcétera, podemos no llegar a encontrar que esté podrido por bacterias, ¿no? Pero si llegamos a ver hongos en estos alimentos, si los dejamos destapados o ya fueron probados por un humano, se contaminaron de alguna forma, ¿no? Entonces vemos que llega antes el hongo que la bacteria, o es más proliferante el hongo que la bacteria, porque hay hongos que son mucho más flexibles y que aguantan otras cosas, ¿no? Y vimos por qué, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. También proliferan en un amplio rango de temperaturas. ¿Por qué aguantan tanto? Bueno, porque sus paredes celulares tienen quitina. Así como la pared celular de las... ¿cómo se llama? De las células vegetales. Está recubierta para que tenga una pared más dura, a diferencia de los animales. Los hongos tienen quitina. Entonces, no es que los animales no tengan quitina. Aquí nos explicaban, ¿no? Que la quitina suele ser un componente en el exoesqueleto, cobertura externa de algunos insectos, animales pequeños. Pero aún así, pues bueno, y esto le da cierta dureza. Permítanme un segundito, Listo, gracias por su paciencia, jóvenes. Entonces, recordemos, ¿no? Que tienen quitina. Que bueno, son carbohidratos complejos. Enlaces complejos que hacen que... disculpen, al estar juntos, pues bueno, generan cierta resistencia, ¿no? Y flexibilidad. Entonces, bueno, y pues hacen que sea pues difícil de romper. Bien, y también estábamos viendo finalmente que los hongos absorben el alimento del ambiente. Es decir, ellos, a diferencia de los animales, por ejemplo, los animales, recordemos, tienen una extremidad o algún lugar por donde entra el alimento y por donde sale el alimento, ¿no? Ok, pero una vez que entra el alimento, entonces ahí dentro del organismo se empieza a digerir la comida, ¿no? Se empiezan a deshacer los enlaces y para que estén lo suficientemente deshechos como para que los absorba el intestino o el protointestino que se tenga para absorber los nutrientes. Ahora, las plantas, recordemos, por ejemplo, ellas pues tienen las raíces y absorben los nutrientes. Ahora, ¿qué pasa? Y dentro de las raíces, pues, ya del organismo, pues empiezan a deshacer enlaces, etcétera. Ok, ¿qué pasa con los hongos? Bueno, como veíamos la clase anterior, ellos mediante sus hifas, es decir, sus... podrían decirse que parecen raíces, pero no son raíces porque no son plantas. Extienden sus células, unos apéndices, en la parte donde se van a alimentar. Que bueno, sí van a aparecer raíces. Si ustedes arrancan un hongo de la tierra, por ejemplo, un hongo grande como estos, se van a dar cuenta que parece que como que tienen raíces blancas, ¿no? Pero en realidad esas no son raíces, son hifas. Bueno, estas extremidades, recordemos, van a soltar enzimas, un líquido, o bueno, compuestos químicos que van a hacer que donde se encuentran se vayan descomponiendo los enlaces de su alimento, y una vez que estén lo suficientemente descompuestos o bueno, fragmentados, las van a empezar a absorber para que sigan teniendo todo el proceso metabólico necesario dentro ya del hongo. Eso es lo que pasa con ellos.
Y bien, ¿no? Se agregan enzimas digestivas dentro de ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el moho del pan? Bueno, llega la espora, ahorita vamos a ver cómo actúa un hongo, pero digamos, llega la espora, y empiezan a crecer sus hifas, sus células empiezan a multiplicar y empiezan a hacerse como grandes raíces, ramificaciones, y ahí donde lleguen las ramificaciones, van a empezar a segregar las enzimas, y van a empezar a absorber los nutrientes. Ahora, por eso se dice que no debemos de comer alimentos que tengan hongos, ya que a pesar de que si hay alguna parte que ya vimos que tiene hongos y lo queremos cortar, el resto del alimento seguramente tiene ya hifas con las enzimas, solamente que no las vemos, porque son microscópicas, ¿no? Vemos aquí, pues es a nivel celular, entonces muchas veces no los vemos. Lo que vemos ya está mucho más contaminado todavía, pero, o bueno, mucho más colonizado por el hongo, pero el resto puede ya estar siendo colonizado, solamente que no lo vemos, ¿no? Ahora, ¿qué tan dañino puede ser eso? Bueno, ya depende del hongo, etcétera. Ok, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Hay preguntas? No, profe, vamos bien. Ok. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no? La mayoría de los hongos consiste en una red de filamentos. Los hongos más simples son levaduras, como estas, que son unicelulares con una forma redonda u oval, ¿no? Unicelulares, o también podríamos decir multicelulares, ¿no? Es decir, que pueden vivir por sí mismas, y no pasa nada, pero les conviene estar en conjunto para poder beneficiarse, ¿no? Pero si están solitas, no pasa nada, tampoco no mueren, ¿no? Aunque no tienen esa ventaja. Bien, vemos aquí las levaduras. ¿Para qué usamos las levaduras? Bueno, ustedes recordarán el queso, el pan. ¿Qué otra cosa lleva levadura? Ustedes díganme. Que recuerdan que que lleva levaduras. El pan, la cerveza. Exactamente. La cerveza también lleva levadura, ¿no? Y pues bueno, el vino, exactamente, los alcoholes, ¿no? Por eso se dice que hay que dejar fermentar, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del alimento, es lo que va a provocar, pues, esta levadura. A veces va a ser benéfico, a veces no lo vamos a querer tener así. Pero bueno. Ok. Y bueno, las levaduras están ampliamente distribuidas en el suelo, en las hojas, frutos, carnes curtidas y en los cuerpos humanos. Es decir, nosotros también tenemos levaduras. Recordarán, tal vez, o tal vez no recuerden, el ser humano tiene más células que no son humanas de las que sí son humanas, sobre y dentro del cuerpo. Es decir, nosotros como animales no estamos exentos de tener simbiosis con 1 millón de microorganismos que existen con nosotros. ¿Han escuchado ustedes de la biota intestinal o la flora intestinal? Alcen la mano quienes sí hayan escuchado de ella. Ok, Elisa, Nereida. ¿Usted, Dalia, ha escuchado de la flora o biota intestinal? Ok. ¿Qué saben de la flora o biota intestinal? Así, resumidamente, ¿qué han escuchado de la flora o biota intestinal?
Ok, son bacterias que en los intestinos. ¿Qué más? Nereida, Elisa, ¿ustedes qué han escuchado? Mm, que son como unas bacterias que no sé qué hacen exactamente, pero creo que son como unas bacterias que se encuentran, que viven en nuestro intestino y creo que se encargan no recuerdo de qué se encargan, pero nada más sé que son como un conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino y a veces cuando se desgasta o sufrimos malestares. Perdón, la última parte no lo entendí. ¿Por qué sufrimos malestares? Cuando hay un desgaste o cuando hay como cuando hay un desgaste de la flora intestinal es cuando nosotros podemos sufrir algunos malestares. Ok, muy bien, gracias. Elisa, ¿usted qué ha escuchado? Como lo había dicho la compañera David, son bacterias que viven en los organismos y que ingieren la comida, pero también que bueno, una vez leí que no sé si lo entendí bien, pero aparte de que ingieren la comida también como que la reparte o algo así, y también algunos de ellos nos protegen de enfermedades de los alimentos que consumimos. Ok, muy bien. Pues bueno, si saben, ya veo que saben un poco de la biota intestinal, o la flora intestinal, y pues sí, básicamente son bacterias, microorganismos que viven pues a lo largo de todo nuestro tracto digestivo, más que nada en el intestino grueso delgado, y que nos ayudan a digerir, nos ayudan a deshacer enlaces para poder absorber los nutrientes, y también nos ayudan, por ejemplo, a combatir enfermedades, otros microorganismos que nos pueden hacer daño, etcétera. Y sí, cuando se daña la biota intestinal, no podemos, por ejemplo, digerir bien los alimentos, entre otras cosas. Muchas veces, por ejemplo, cuando enfermamos de algo estomacal, de algo del tracto digestivo, pues bueno, nos mandan medicamentos, antibióticos, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa después de eso? La gente muchas veces no se pone mejor. Primero sí, se le quita, no sé, la diarrea o los vómitos, etcétera, ¿no? Pero después comen algo y les cae mal la comida, les cae pesada, les duele el estómago, etcétera, ¿no? Eso ocurre porque también la biota intestinal se vio afectada por esos medicamentos, esos antibióticos que consumimos. Los antibióticos, recordemos que generalmente son químicos procesados para matar células, cierto tipo de células generalmente, y muchos actúan tratando de acabar con las células invasivas antes de acabar con las de nosotros, ¿no? Por ejemplo. No todos son así, hay algunos ya más amables, etcétera, pero ese sería el principio, ¿no? De ellos. Si han escuchado del experimento de Pasteur, el que descubrió la penicilina, se dio cuenta que precisamente era un hongo que se llama Penicillium, y lo pusieron en una caja de Petri a competir, bueno, lo pusieron junto con, creo que fue por accidente me parece, ¿no? Junto con un cultivo de bacterias,
No me acuerdo cuál contaminó a cuál. Me parece que el hongo contaminó a la bacteria, pero no me acuerdo bien. No les puedo asegurar, ahorita lo podemos checar bien. El caso es que este hongo, y de hecho lo vamos a ver más al ratito, más adelante, este hongo cuando fue creciendo se fue dando cuenta este científico que impedía el crecimiento de la bacteria. Y bueno, se hicieron más experimentos dándose cuenta de que los químicos que se agregaba pues impedían el crecimiento de la bacteria e incluso la mataban, ¿no? Y ahí empieza pues la medicina moderna. Ok, regresando a la parte de la biota intestinal. Pues bueno, no solamente tenemos biota intestinal, no solamente lo que tenemos dentro del tracto digestivo nos ayuda, sino que también tenemos muchas otras levaduras en el resto de nuestro cuerpo que nos ayudan a combatir infecciones, entre otras cosas. Y así nosotros, pues digamos que como organismo les damos el beneficio de dónde alojarse, de qué alimentarse, etcétera, y nosotros recibimos la protección de estos microorganismos, ¿no? Entonces vemos que hay hongos en todas partes, ¿no? Hay en la comida, hay en el aire, vamos a ver que también hay en la naturaleza, en la tierra, en el agua, no tanto, porque es demasiada agua. Pero sí en lugares bastante húmedos, sí se necesita humedad para ellos. En los seres humanos, etcétera, etcétera. Y hay hongos de muchos tipos. Si recuerdan el semestre en el que tuvieron ecofisiología animal, en tercer semestre, recordarán, y si recuerdan sus primeros semestres, recordarán primero que cuando hablábamos de los seres vivos, poníamos ciertas pautas para decir que sí es un ser vivo y que no es un ser vivo. Entonces, tenemos eso, ¿no? Que sí es un ser vivo, que no es un ser vivo. Y en estas pautas, pues bueno, decíamos, si no cumple con todas y cada una de ellas, a nivel científico occidental, por decirlo así, no es un ser vivo, ¿no? Si no ha evolucionado, bueno, viene de la evolución, si no parte de una célula, si no tiene organización celular, si no se reproduce por sí mismo a nivel celular, si no, ¿qué más? Tiene metabolismo, no tiene irritación, ni ¿cómo se llama la otra? ¿Se acuerdan cómo se llama esa cualidad en donde el cuerpo internamente se autorregula? Donde se busca el equilibrio interno del cuerpo. ¿No era la resiliencia? No. Porque eso es a estímulos externos. Es algo interno. ¿Cómo se llama? Permítanme. Se llama, ya les digo, la homeostasis, profe. Exactamente, sí, homeostasis, gracias. Sí, dale también, gracias. Homeostasis, así es, ¿no? No tienen homeostasis, etcétera, no podemos considerarlo un ser vivo. Ahora, decíamos que en esta parte, pues sí, como que se es muy estricto en el sentido de la palabra, ¿no? Ahora, después cuando pasamos a ver la parte de los animales, vimos que empezaban a hablar de que casi todos los animales tienen esta característica, o la mayoría de los animales tienen otra característica, ¿no? Entonces, eso lo vimos. Y pues bueno, empezábamos a hablar, ¿no? ¿Por qué si con los seres vivos somos tan estrictos? ¿Por qué cuando decimos que los animales tienen tal o cual característica, no todos los animales la tienen o casi todos, ¿no? Bien,
porque recordemos que estas clasificaciones las hacemos nosotros como seres humanos, ¿no? La naturaleza, la vida, pues existe porque existe, ¿no? No empezó a existir porque necesitamos más de esta clasificación, necesitamos más de la clasificación de plantas o más de la clasificación de hongos, ¿no? Sino que más bien nosotros los seres humanos dijimos, bueno, de esta característica es un hongo, de esta característica es una alga, de esta característica es un animal. Y de esta característica es una planta, ¿no? Entonces, al hacer nosotros esas clasificaciones y no conocer todas las formas de vida que hay, ¿no? No somos omniconscientes, es decir, no lo sabemos todo. Muchas de nuestras clasificaciones, muchos de los seres vivos no van a poder ponerse en una sola clasificación, ¿no? No se van a poder poner en una sola clasificación. Entonces, los científicos, aquellos taxónomos que se encargan de clasificar a los seres vivos, pues bueno, ¿qué hacen? Cuando tienen organismos que no encajan completamente con la descripción de algún reino, pues dicen, bueno, o de algún género, especie, etcétera, dicen, ok, entonces lo voy a poner en donde se acerque más, donde se parezca más, ¿no? Y eso ocurre mucho con los animales, plantas y también con los hongos, mayormente con los hongos. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque, si ustedes habrán visto, los animales, por ejemplo, son diploides, ¿no? Es decir, tienen que tener pares de genes, etcétera, para reproducirse. En cambio, las plantas, si ustedes recuerdan cuando vieron fisiología vegetal, ellos tienen más genes, ¿no? A veces son impares, etcétera. Ahora, vamos a ver con los hongos un poquito más adelante que incluso ellos al principio nos decían, las células son masculina o femenina, no hay más. Ok, pero en los hongos no hay algunas especies que no tienen células masculinas o femeninas. Solo tienen positivo o negativo. Y se les llama así porque, rápidamente les comento, a nivel microscópico no se les ha podido distinguir alguna diferencia para ver si son células masculinas o femeninas. Simplemente se sabe que es positivo y negativo porque son compatibles entre ambas y crean un nuevo ser a base de su recombinación genética. Entonces, el mundo de los hongos es algo todavía completamente distinto. En las plantas todavía sí tenemos masculinas, femeninas. En los hongos tenemos positivo y negativo. Entonces, bueno, continuamos. Ok. Bien, entonces los hongos, como decía, son multicelulares. ¿Quién me recuerda que son multicelulares? Que tienen más de dos células, y si las células se quedan solas y no les puede pasar nada, y si están juntas tienen beneficios. Ok. ¿Y las pluricelulares en qué se diferencia de las pluricelulares? Las células, los pluricelulares, pues a diferencia de los multicelulares, estos pueden seguir realizando sus funciones incluso si se queda una sola célula. Ok, muy bien. Los multicelulares sí pueden seguir realizando sus funciones, sin embargo les afecta un poco, ya que son mejores cuando se componen de varias células, pueden realizar mejor las funciones porque existe una división del trabajo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sí,
recordemos rápidamente, los unicelulares necesitan nada más de su propia célula, los multicelulares necesitan de su célula, pero se benefician al tener otras células en conjunto, y los pluricelulares son aquellos que sí son más específicas y sí necesitan de otras células del mismo organismo para pues poder sacar adelante el mismo organismo, ¿no? Si no, no va a tardar mucho en que deje de funcionar el organismo en conjunto y pues muera, ¿no? Ok, entonces los hongos son multicelulares, es decir, que pueden estar las células solitas, pero se benefician más en estar en conjunto con otras, ¿no? Ok, ahora, ¿qué tienen como cuerpo? Bueno, son las hifas, ¿no? Les decía, son largos filamentos ramificados, filamentos, es decir, algo largo, como hilitos, pero están ramificados, tienen se van para varios lados, con forma de hilo. Ahora, ellos tienen paredes celulares tubulares que rodean las membranas plasmáticas de las células fúngicas. Son una adaptación al modo de nutrición fúngico. Recordemos que, pues bueno, ellas se van a empezar a nutrir por medio de de su pared celular al absorber los nutrientes después de haber segregado enzimas y que deshacieran un poco el alimento en el que se encuentran. El crecimiento ocurre en las puntas de las hifas, es decir, digamos, en las puntas de las hifas, conforme las hifas se alargan, el hongo crece, infiltra los nutrientes de alimentos, el hongo absorbe nutrientes a través del área superficial. Es decir, digamos, llega el hongo, pone su célula y entonces se divide, saca otra nueva célula, y luego saca otra nueva célula, y luego está madura y saca otra nueva célula, y aquí saca otra, y aquí saca otra, y entonces las de las puntas son las que se van reproduciendo, y como decía arriba, ¿no? Rápidamente van creando material genético, es decir, esta primera célula va a segregar en el alimento las enzimas, ¿no? Luego va a absorberlas y una vez que esté lo suficientemente madura, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a generar otra célula. Ambas van a seguir segregando enzimas. Y entonces cuando esté lo suficientemente madura, va a crear otra más, ¿no? Y así sucesivamente. Ok. Y bueno, como les decía, el hongo absorbe alimentos a través de su área superficial, ¿no? Conforme las hifas crecen, forman una masa enmarañada o red con forma de tejido llamada micelio. Esas como raíces enmarañadas que vemos de los hongos cuando son grandes y los arrancamos del suelo, no son raíces, se le llama micelio. O todo esto que se encuentra fuera y dentro del alimento invadido por el hongo se le llama micelio. Cuando las hifas crecen y se enmarañan se les llama micelio. Ok. Profa, Dígame. entonces los hongos en sí no tienen raíces, solo hifas. Exactamente. Las raíces son exclusivas de las plantas.
biológicamente hablando, ¿no? Los hongos, aunque son muy parecidos, son micelios. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, cuando estemos viendo esta parte de la reproducción de los hongos, para el cultivo de ellos, vamos a ver, o no sé si, no recuerdo bien si las tres fueron al curso de hongos, pero al momento de hacer el sustrato, de poner la paja y el alimento para el hongo, luego ponían algo parecido a semillas de hongos, ¿no? Pero eso no son semillas. Las semillas son exclusivas nuevamente de las plantas, así como los huevos son exclusivos de los animales. Los hongos más bien tienen pequeñas partes del hongo que son reproductores y se les pone en un lugar fértil para que ellos puedan empezar a extenderse y alimentarse. Lo que pasa es que a pesar de que se parecen mucho a vista, finalmente los hongos pues son heterótrofos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, los hongos que conforman micelio se llaman mohos. El moho con forma de telaraña que en ocasiones se observa en el pan es el micelio de un hongo. Ay. Disculpen. Ajá. Este pan invadido tiene mucho micelio de hongo. Pero también este tomate que está aquí está invadido por el micelio del hongo. Lo que no se ve es el extenso micelio que crece dentro del pan dependiendo de las condiciones ambientales. Algunos hongos pueden alternar entre una fase de levadura y una en la que producen hifas. Entonces ya vemos que los hongos son otra cosa, ¿no? A veces pueden generar la hifa enmarañada y reproducirse así o irse reproduciendo como levaduras. Es decir, que estas en vez de ir creciendo así, van creciendo una sobre otra como bolitas, ¿no? Dependiendo de qué es lo que necesite el hongo, si hay suficiente humedad o no, si el pH es de una u otra forma, si el alimento es suficiente o no, etcétera, ¿no? Y entonces aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Vemos un micelio, una masa de hifas forma un micelio que es el área blanca, y los cuerpos fructíferos llamados esporangios son visibles en las áreas grises. Ok, entonces vemos aquí, tenemos a nuestro hongo, ¿no? Aquí hay una espora. Los hongos se suelen reproducir por esporas, ¿no? Entonces va volando la espora y llega a algún lugar para alimentarse, ¿no? Y entonces llega la espora, se fija y empieza así como las plantitas, a sacar su tubo germinativo, solamente que ellas no son plantas, y empiezan a crecer, ¿no? Las hifas, la hifa naciente, empieza a crecer, aquí digamos está el pan, y empieza a invadirlo poco a poco, hasta que en algún momento, pues bueno, imagínense, ¿no? Este es un sustrato, ¿no? Un pan, un queso, leche, lo que quieran. Entonces, ya empezaron a salir, ¿no? Y en algún momento, aquí tenemos el pan, estas hifas empiezan a salir, pero estas hifas que empiezan a salir son especiales. No solamente son para alimentarse, sino que son reproductivas. Y estas se ven oscuritas porque están llenas de esporas. Y estas oscuritas, en algún momento con algún roce, el viento, el agua, lo que sea, van a romperse
son muy frágiles y van a sacar las esporas, ¿no? Y estas esporas nuevamente van a llegar a otra parte del sustrato o a un sustrato nuevo a seguir con su ciclo. Entonces, por eso también es muy importante recordar que si nosotros vemos comida, alimento, que ya tiene mucho tiempo sin que lo hayamos revisado, por ejemplo, y creemos que puede ya estar echado a perder, etcétera, nunca, de los nunca, abramos el contenido y lo olamos o pongamos la nariz. ¿Por qué? Porque al momento de que esa brisa, ese viento, roza las hifas reproductivas, los esporangios, van a salir todas las esporas, ¿no? Y hay algunas esporas que no pueden hacernos nada, ¿no? Pero hay otras esporas que se nos pueden ir al cuerpo y generarnos enfermedades dependiendo de qué tan sensibles estemos. Si ustedes recuerdan, durante la pandemia del COVID-19, primero la gente empezó a fallecer por las complicaciones del COVID, ¿no? Falta de poder respirar, etcétera. Después, no sé si se llegaron a enterar, alcen la mano si ahorita que termine de decirlo, que empezaron a hablar de un hongo negro. Es decir, las personas ya estaban prácticamente recuperadas del COVID-19, pero ¿qué pasó? Se empezaron a enfermar otra vez. Es decir, ya salían del hospital, estaban para recuperarse en su casa y otra vez a los 4 días, a la semana, recaían y entonces fallecían. Empezaron a hablar de un hongo negro. ¿Quién recuerda sobre eso? Por favor, alcen la mano. ¿No recuerdan sobre esa fecha? De la larga pandemia que tuvimos. Bueno, no se preocupen. Entre las noticias que habían salido era eso, hablaban de un hongo negro, ¿no? Que pues bueno, volvía a afectar los pulmones de las personas y ellas fallecían por complicaciones por el hongo. Ok. Este moho negro generalmente se encuentra en el aire, viajando, no pasa nada. A veces lo podemos encontrar, a veces no. ¿Cuál es el problema con ello? Bueno, ¿o qué pasó con el COVID-19? Nosotros sabemos que tenemos células que combaten las enfermedades y a los agentes extraños, ¿no? Nuestras células defensivas. Y generalmente cuando se encuentran con estas esporas, pues bueno, las combaten, las encierran, las destruyen y no nos hacen daño, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, y más un sistema inmunológico adulto, pues lo combate, ¿no? No pasa nada. Con la enfermedad del COVID-19, una de las partes más afectadas, aparte del sistema respiratorio, fue el sistema inmunológico. También hubo muchas personas que al enfermarse de COVID-19 después tuvieron derrames, se les descubrió cáncer avanzado, se enferma por tener alguna condición diabética o etcétera, empeoraban más, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de alguna forma mantenía regulados a nuestras células que no estaban funcionando completamente bien. Recordemos que el cáncer, por ejemplo, son células que empiezan a formarse mal o que tienen algún defecto, ¿no? Y estas células pueden estar mal formadas, como en el caso de la leucemia, o pueden reproducirse más en exceso o pueden reproducirse en menores cantidades, pero es un defecto en la reproducción de las células. Nuestro sistema inmunológico se encarga de deshacerse de esas células que están mal, las mantienen a raya. Obviamente, pues si es un cáncer, en algún momento puede proliferar más, pero
Cuando se vio afectado nuestro sistema inmunológico durante con el COVID, ya no pudo mantener a raya esas células defectuosas, y pues bueno, la gente se empezó a enfermar más. Lo mismo con las esporas de los hongos. Esas esporas que podían hacernos daño ya no las pudo mantener a raya como en casos en los que estábamos más sanos. Y entonces estas esporas se fueron a alojar en el sistema respiratorio, en los pulmones, y pues bueno, la gente fallecía, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que este hongo lo inhalemos y vayamos a morir automáticamente, no, pero sí hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Tampoco hay que decir que hay que terminar con todos los hongos del mundo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que son una parte vitalmente importante para todo nuestro sistema biológico, ¿no? Para nuestro ecosistema. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de ir regresando los nutrientes pues a la tierra, de deshacer los productos y que se empiecen a podrir, ¿no? Evitan, por ejemplo, que las bacterias actúen de inmediato o que actúen más rápido, y pues bueno, ayudan a reciclar nutrientes. Por eso están en todas partes, ¿no? Bueno, también hay que tener cuidado si uno va al bosque, al monte, aunque se vean muy bonitos los hongos, no tocarlos. Lo mejor es no tocarlos, dejarlos ahí vivos. Si nosotros sabemos cuáles son los que hay que extraer y cómo extraerlos, eso está bien. Pero si no los conocemos y no los queremos comer, etcétera, mejor no tocarlos, porque cualquier roce va a sacar esporas, ¿no? Y pues esas esporas pueden no hacernos daño, pero otras podrían sí no ser muy benéficas, ¿no? Bien, entonces vemos aquí, es una microfotografía de un micelio. Aquí vemos el hongo Bloomeria graminis crece en una hoja, ¿no? El área más oscura abajo del micelio. Entonces vemos aquí la hoja, vemos una hoja y vemos cómo el hongo invade la hoja, ¿no? Esto es a 25 micras. Bien. Y finalmente aquí vemos una pequeña ilustración de cómo se encuentra el hongo. Entonces llega, digamos, aquí el hongo, el que llegó volando, la espora, y entonces empieza a reproducir, empieza a entrar dentro de lo que se vaya a comer. Vemos aquí cómo se van ramificando las hifas. ¿No? Y vemos también cómo también hay micelio que crece por fuera para llegar a otros lados y seguir alimentándose, o para empezar a crear un esporangio lleno de esporas que al momento de rozarse explota y salen las esporas, ¿no? Ok. Bien, ahora vamos a hablar de las hifas, ¿no? Bien, las hifas, estos hilitos ramificados llenos de células de hongo, se dividen mediante paredes celulares llamadas septos. Y estos se dividen en células individuales, es decir, cada partecita, cada septo es una célula individual. Y vean lo interesante, una hifa puede tener un solo núcleo, o puede tener más de un núcleo, generalmente dos. Lo vamos a ver por qué más adelante,